cuando habíamos llegado a ver, si mi memoria no me falla, habíamos avanzado con Weber y los tipos ideales, el político y el burócrata. Habíamos definido qué era un político y qué era un burócrata. Habíamos dicho que todo funcionario, todo empleado del Estado cuyo puesto depende del resultado de una elección, iba a ser analizado como si fuera un político, independientemente de si es una persona que hace actividad política y se somete a elecciones o no. O sea, no solo el presidente va a ser un político, sino que todos sus ministros van a ser políticos, todos los secretarios de los ministros van a ser políticos, lo mismo a nivel provincial y lo mismo a nivel municipal. Y que en cambio el burócrata es aquel funcionario cuya permanencia en el puesto no depende del resultado de una elección. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es avanzar sobre el texto de Anthony Downs, Una teoría económica de la democracia, donde él nos va a explicar, o intenta explicar, cómo funciona el esquema de toma de decisiones del político, y a partir de ahí nos va a explicar cómo funciona, como su nombre lo indica, su modelo de una teoría económica del sistema político. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces empecemos. La característica básica que tiene, o sea, vamos por partes, ¿no? Algo que ya dijimos en la clase anterior, pero ese es el punto clave de por qué nosotros vamos a caracterizar a las personas como políticos o burócratas. El puntapié inicial del que parte Downs es justamente nuestra intención que dijimos en la clase pasada de mantener la consistencia epistemológica, donde nosotros tenemos una teoría económica, microeconómica, que explica cómo se toman las decisiones los agentes económicos cuando toman decisiones de consumir y de producir. Y hasta ahora nosotros decíamos que esas mismas personas, cuando forman parte del Estado, sus decisiones no las tomaban en función de sus intereses particulares, sino que las tomaban en función del bienestar general. Por eso en la clase pasada ya dijimos que íbamos a dejar de trabajar con el supuesto del Estado altruista. Por lo tanto, si los individuos que toman decisiones en el Estado tienen intereses particulares, nuestro primer objetivo es definir cuáles son, valga la redundancia, las funciones objetivos que maximizan las decisiones que toman los individuos que toman las decisiones en el Estado. Parece un trabalenguas, pero es así. Ok, entonces lo primero que hace Downs justamente es partir de esa base y definir, mejor dicho, que los políticos rigen su comportamiento a partir de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todo político? El objetivo de todo político es ganar una elección y una vez que acceda a un cargo, renovarse en el cargo, o sea, ganar su reelección. Muy sencillo y muy pragmático. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo funciona lo que vamos a llamar el mercado político, donde por un lado vamos a tener a los políticos, cuyo objetivo es ganar elecciones, y por otro lado vamos a tener a los votantes, a los ciudadanos. Y lo que vamos a analizar primero es cómo funciona la interacción entre los políticos y los ciudadanos. El primer punto que hace Downs
es entender cuál es el rol que cumplen o que cumplían. Anthony Downs escribió este paper que luego fue el libro en los años 60, ¿no? El siglo pasado, hace más de 60 años. Vamos a ver que algunas de las cosas que vamos a decir hoy acá, de cierta forma cambian, o han cambiado. Entonces, hay gente que está queriendo entrar. Esperemos que entre. Pingui, pingui, pingui. La característica básica del sistema político para Downs, para decirlo en términos sencillos, es que el mercado político es un mercado de promesas, básicamente, ¿no? Un mercado donde, un ámbito donde los políticos que quieren ganar elecciones prometen cosas, tratan de convencer a la gente que la gente los vote, porque ellos lo que quieren es ganar las elecciones. Y entonces, ¿cómo hacen para que las vote? Para que la gente los vote, intentan saber qué es lo que quiere la gente, para ofrecerle a la gente lo que la gente quiere. Porque si yo necesito que la gente me elija, tengo que prometerle a la gente que voy a hacer lo que la gente quiere. Y acá aparece el componente importante, distintivo de este mercado, que tiene que ver con nuestra clase anterior, por eso el orden de las clases, que son los problemas de la información, ¿no? La característica básica del sistema político es que en el mundo real, en un mundo donde los individuos no tienen información perfecta, los ciudadanos, en principio, no saben quiénes son los políticos, no saben qué piensan los políticos, no saben si los políticos van a cumplir su palabra o no. Y por otro lado, del otro lado del mostrador, los políticos no saben qué es lo que la gente quiere, ¿no? Las promesas que se transan en este mercado son promesas que requieren tener información. Bueno, acá es donde Downs va a plantear que justamente esa es la explicación lógica de por qué existen o existían en las democracias modernas del siglo XX los partidos políticos. El rol de un partido político, ¿cuál va a ser? Va a ser, como dice acá en el PowerPoint, ser intermediarios entre el candidato, el político y los votantes. ¿Intermediarios en qué sentido? Intermediarios funcionando como polea de transmisión de la información. ¿Cómo sabe el político qué es lo que quieren sus votantes? Porque tiene un grupo de militantes, de miembros de su partido, ¿no? Si quieren, usemos esta palabrita tan bastardeada en Argentina, tiene su equipo de punteros, cuya función primordial es justamente saber qué es lo que la gente necesita. Por otro lado, los mismos miembros del partido tienen que cumplir una segunda función, que es no solo, o sea, la primera función es saber qué es lo que necesita la gente, qué es lo que quieren los votantes, y la segunda función es transmitirle a esos votantes que el político para el que ellos trabajan o con quienes militan tienen propuestas para solucionar esos problemas. Esto es, de nuevo, esto es la propuesta que hace Downs sobre su visión de cómo funciona el mercado político, el sistema político. Recuerden que nosotros en la primera clase dijimos
que la economía o la teoría económica se dividía en dos ramas: la teoría normativa o la economía normativa y la teoría positiva o la economía positiva, ¿no? Y habíamos dicho que la economía normativa es la economía que estudia el deber ser, y que en cambio la economía positiva es la economía que estudia el ser. La gran mayoría, o la mayoría mejor dicho, de los autores que nosotros vamos a ver ahora, los autores que están relacionados en forma amplia con la escuela de elección pública, son autores que trabajan sobre el concepto, o mejor dicho, sobre el campo de la economía positiva. O sea, cuando Downs nos cuenta todo esto, nosotros enseguida empezamos a ver que es una relativamente consistente interpretación de cómo funcionan las cosas. No está diciendo que deberían funcionar así, que es el ideal, no es un tipo ideal lo que está describiendo Downs, como haría Weber, sino que está describiendo lo que pasa en la práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, el segundo elemento importante que va a conformar la explicación de cómo funciona el sistema político o el mercado político para Downs es el rol de los eslogans y las ideologías, ¿no? Nosotros tenemos un esquema donde decimos que hay problemas de información, informarse es costoso, básicamente. La gente no sabe y si quiere saber, tiene que pagar un costo. Y por otro lado decimos que la gente va a decidir votar, los votantes deciden su voto a partir de las propuestas que hacen los políticos. Eso nos llevaría, la deducción lógica nos llevaría a pensar que entonces el componente básico por el cual los votantes deciden su voto es a partir de la lectura de las plataformas políticas. ¿Alguien alguna vez leyó una plataforma de un partido político en una elección? No, son eternas algunas. Obvio, nadie lee, o sea, justamente ahí está el punto. O sea, nosotros partimos del esquema en que informarse tiene un costo y que los partidos políticos funcionan de intermediarios entre el votante y los políticos. Una primera forma básica de resolver el problema de los costos de información es justamente que los militantes del partido político repartan cuando era todo analógico, ¿no? Repartan volantes con las ideas, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay elecciones en la facultad. Ahora estamos en época de elecciones en la facultad, por lo menos. Yo ahora tengo que ir a votar a la facultad para el claustro de profesores. No sé ahora, porque la pandemia cambió todo, obviamente. Cuando yo era estudiante y había elecciones en la facultad, en la rotonda, las distintas agrupaciones repartían folletos con las propuestas. Básico, es lo mismo. Cuando hay elecciones, los partidos políticos ponen militantes en mesas en las esquinas más concurridas de la ciudad de Buenos Aires y nos reparten folletos con mini resúmenes de sus plataformas políticas, pero nadie se toma. Mentira, yo cuando era mucho más joven, en la época en el 99, leí por la parte económica de la plataforma de la Alianza, pero eso era por motivos cuasi profesionales. Lo que va a decir Downs es que justamente, como sigue habiendo un problema de costo de tiempo, en la vida real, las campañas políticas utilizan otro instrumento que les permite minimizar los costos de información, que son los eslogans. Básicamente el argumento sería el siguiente. Los ciudadanos tienen algunas nociones básicas de definiciones ideológicas.
¿no? Más o menos nosotros entendemos lo que es ser comunista, lo que es ser liberal, lo que es ser peronista, lo que es ser radical. Eso es un poco más difícil, saber lo que es ser peronista y lo que es ser radical. Pero sabemos lo que es ser socialista, ahora sabemos lo que es ser libertario. Entonces, lo que dice Downes es que en base a ese saber común, compartido, que tienen todos los ciudadanos, los políticos organizan sus campañas políticas no difundiendo sus plataformas, sino difundiendo eslogans que sirvan como señales para que los ciudadanos decodifiquen cuál es la ideología del candidato, ¿no? Si yo soy un candidato liberal y ustedes, que son los votantes, me identifican a mí como un candidato liberal, como ustedes saben lo que es ser liberal, ya no necesitan leer las 400 páginas de mi plataforma electoral. Porque en base a ese criterio básico de este candidato es liberal, a ustedes les permite deducir cuál serían el tipo de respuesta ante los distintos problemas de políticas públicas que un político debería asumir para resolver. Entonces, lo que dice Anthony Downes es que justamente el rol de los eslogans cumple esa función. De nuevo, lo que hace Downes es tener una descripción bastante acertada de lo que pasa en la práctica. No, nosotros nos quejamos, es muy común escuchar quejas de la gente que se dedica a hacer análisis político, de los periodistas que hacen análisis político, de que los candidatos en las elecciones no nos dicen lo que van a hacer, no nos cuentan sus propuestas. Bueno, acá tenemos una explicación de por qué no nos cuentan sus propuestas. Lo que Downes dicen es, no nos cuentan sus propuestas porque saben que es un mecanismo ineficiente, porque nadie, como me dijo hace un rato, ¿quién era? Ya me olvidé, Miguel, creo. Es un embole poner, no me lo dijo así, pero yo se lo digo en castellano. Es un embole ponerse a leer una plataforma política para decidir a quién votar. Entonces, nosotros tenemos políticos que quieren ganar elecciones, políticos que para ganar elecciones necesitan saber lo que quiere la gente, gente que para votar necesita saber lo que van a hacer los políticos. Ese vínculo, ese vehículo de información entre los ciudadanos, los votantes y los políticos lo cubren los partidos políticos, y una herramienta extra que aporta a la minimización de los costos de información son los eslogans. Hasta acá tenemos, creo, el concepto básico de cómo funciona el esquema, ¿no? Esto, esperen, lo vamos a sacar. Desde el punto de vista del funcionamiento del mercado político, esta descripción es una descripción de un mercado que habría encontrado una forma de resolver sus fallas de mercado y generar un mecanismo que le permita, valga la redundancia, generar resultados deseables. O sea, vivimos en una democracia, en la democracia hay que votar quienes nos gobiernan. Quienes nos van a gobernar gente que quiere ser político, cuyo interés particular es ganar elecciones. Esto es muy importante, súper importante, porque no importa cuál es la ideología real del político para Downes. Lo que Downes dice es, un tipo quiere ser político. Para ser político tiene que ganar elecciones. Para ganar elecciones tiene que prometerle a la gente lo que la gente quiere. Para ser reelegido, porque lo que él quiere es seguir ganando elecciones, tiene que cumplir sus promesas.
¿no? Porque obviamente, si vos me prometiste blanco y yo te voto, y cuando accedes a la presidencia haces negro, yo no te voto nunca más. Ese mecanismo que describe Downs es independientemente de las reales preferencias ideológicas de los políticos. No importa si el político en su interior, en su fuero íntimo, es comunista, maoísta, libertario o, no sé, admirador de Gandhi. En este esquema, lo único que importa es la capacidad que tiene el político de convencer a los votantes que lo voten y una vez que gana la elección, cumplir su palabra. Porque lo que le va a garantizar al político la permanencia en su puesto, o sea, ganar la reelección, es que en los hechos cumpla lo que prometió. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, hace un par de años, cuando yo estaba dando... Acá hay una pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Hace un par de años, cuando yo estaba dando esta clase, un alumno me planteó que justamente hoy nosotros podemos ver una continuidad en términos de que los políticos han ido encontrando otros mecanismos que sustituyen a los partidos políticos en términos de esos mecanismos que funcionan como estructuras que minimizan los costos de información. ¿No? Es muy común, de nuevo, escuchar a los analistas políticos y a los periodistas políticos quejarse que hoy, en el siglo XXI, los partidos políticos no funcionan de la misma forma deseada